La cuerda de Guqin era extremadamente delgada, ya que estaba cubierta de una pintura especial que la convertía en algo casi invisible a los ojos de las personas. Eso, su modo que tanto el corazón como la mente de Wei Wuxian estaban totalmente revueltos, hizo imposible que se diera cuenta cuando la cuerda se enroscó en esta región tan vital. Wei Wuxian, Lan Chan, no retrocedas. Pero inmediatamente Lan Wangji retrocedió 5 pasos sin dudarlo ni un segundo. Jin Wanzhao, maravilloso, ahora por favor enfunde a Bichen. Con un clan, Lan Wangji volvió a obedecer. Wei Wuxian estaba furioso. No empieces a exigirle tantas cosas. Jin Wanzhao, ¿es esto exigir demasiado? Porque ahora mismo le pediré a Han Wenjun que selle él mismo sus poderes espirituales. ¿Cómo debería llamarse eso entonces? Wei Wuxian se enfureció aún más. ¡Tú! Pero antes de que pudiera terminar su frase sintió un agudo dolor en su cuello. La cuerda estaba cortando y hundiéndose en su piel. El rostro de Lan Wangji estaba fantasmalmente pálido. Jin Wanzhao, ¿cómo podría no hacer caso a mis palabras? Después de todo, joven amo Wei, su vida está en mis manos. Lan Wangji dijo una palabra a la vez, enfatizando. ¡No lo toques! Jin Wanzhao, entonces Han Wenjun, ya sabes qué debes hacer. Después de un momento de silencio, Lan Wangji respondió. Sí. Lan Xishan dejó salir un suspiro. Levantando su mano, Lan Wangji se dio a sí mismo 2 decisivos golpes y selló sus poderes espirituales. Jin Wanzhao sonrió. Su voz era suave. ¿Esto realmente es? Los ojos de Lan Wangji estaban fijados en él. Déjalo ir. Sin embargo, Wei Wuxian interrumpió deteniéndole. Lan Chan, hay algo que tengo que decirte. Jin Wanzhao, ¿no puedes dejarlo para después? Wei Wuxian, no, es algo demasiado urgente. Jin Wanzhao, entonces puedes decirlo ahora mismo. Se escuchó como un comentario sin mucha importancia de parte de Jin Wanzhao, como si estuviera pensando en voz alta. Sin embargo, Wei Wuxian pareció darse cuenta de algo. Tienes razón. Así que con toda la fuerza de sus pulmones gritó. Lan Chan, Lan Wangji, Han Wenjun, en la posada, yo realmente sí quería acostarme contigo. Las manos de Jin Wanzhao se aflojaron y la cuerda cayó. Tan pronto como sintió que el punzante dolor de su cuello se había ido y sin ser capaz de esperar ni un momento más, Wei Wuxian se abalanzó hacia Lan Wangji. La increíble confesión golpeó a Lan Wangji como un rayo cayendo de lo alto, con tal fuerza que partió tanto los cielos como la tierra y lo dejó paralizado. Aún atónito, una inusual confusión trepó por el perpetuamente inexpresivo rostro de Lan Wangji. Esta no era la primera vez que Wei Wuxian se lanzaba a sus brazos y lo abrazaba como si de eso dependiera su vida. Pero esta vez el cuerpo de Lan Wangji estaba tan rígido como si se hubiera convertido en una pesada estatua de madera. Se congeló a tal punto que no sabía qué hacer con sus manos ni dónde posarlas. Wei Wuxian, Lan Chan, ¿escuchaste lo que dije? Los labios de Lan Wangji se movieron un poco. Un momento después contestó. Tú... Lan Wangji siempre había sido preciso y conciso con sus palabras, jamás pausaba. Pero en estos momentos se escuchaban extremadamente vacilantes. Después de otro momento continuó. Tú dijiste... Lucía como si quisiera repetirlo para poder asegurar de que en efecto no había escuchado mal. Sin embargo, sería muy difícil para Lan Wangji poder decir palabras como esas. Por esa razón, Wei Wuxian decidió volver a decirlas. Dije que realmente quería... Parado a un lado, Lan Xishan empuñó su mano derecha y la apretó, llevándosela a los labios. Después de meditarlo unos segundos, suspiró. Joven amo Wei, ciertamente no es el mejor lugar ni momento para decir esas palabras. Wei Wuxian se disculpó, careciendo de toda sinceridad. Realmente lo siento, líder de secta Lan, pero en verdad no podía esperar ni un segundo más. Jin Wanzhao también lucía como si ya hubiera llegado a su límite. Se dio la vuelta. ¿Aún no lo han desenterrado? Uno de los monjes respondió. Líder de secta, lo enterró demasiado profundo. La expresión de Jin Wanzhao se deformó y su rostro empalideció.
Sin embargo, a pesar de eso, no reprendió a su subordinado. ¡Apúrense! Antes de que pudiera terminar, un blanco relámpago cruzó el cielo. Un momento después, un trueno estalló. Jin Wanjao observó el cielo, su rostro estaba sombrío. Inmediatamente, una llovizna comenzó a caer. Wei Wuxian se aferró a Lan Wangji, aún seguía tratando de liberar las incontables palabras que atiborraban su pecho cuando la fría lluvia cayó sobre su rostro. Recién ahí logró calmarse un poco. Jin Wanjao se giró hacia Lan Xishen. Si Wuyun está lloviendo, entremos y refugiémonos en el templo. Aun cuando tenía a Lan Xishen a su merced, Jin Wanjao seguía tratándolo con la mayor cortesía posible, sin dejar espacio ni para la más mínima cosa que pudiera importunarle. Jin Wanjao no mostraba ninguna diferencia a como usualmente se mostraba ante Lan Xishen, con excepción de que, quizás, ahora estaba siendo especialmente respetuoso. Esto hacía bastante difícil el poder enojarse con él. Después de todo, es difícil mantenerse molesto ante un rostro sonriente. Y más difícil era aún para alguien con un temperamento tan mesurado como el de Lan Xishen. Jin Wanjao pasó primero por encima del escalón de entrada del templo. Los demás le siguieron. Tanto Wei Wuxian como Lan Wangji ya habían estado dentro durante el día. El interior de la construcción era bastante amplio y grande, tenía un aire de magnificencia. Las rojas paredes y la pintura dorada de los adornos estaban en tan buenas condiciones como si fueran nuevas, lo que reflejaba claramente un cuidadoso y rutinario mantenimiento. Los monjes y cultivadores seguían excavando, sin embargo, aún no encontraban restos de lo que sea que Jin Wanjao había enterrado. De manera casual, Wei Wuxian elevó la vista y de inmediato se sorprendió por la vista con la que se encontró. La estatua de Wang Jin sobre el altar tenía hermosos rasgos como si pertenecieran a una pintura. A comparación de las representaciones más comunes de Wang Jin, esta poseía menos benevolencia y más gracia juvenil. No obstante, lo que en verdad sorprendió a Wei Wuxian fue que sus rasgos se asemejaban a los de alguien que conocía, y ese alguien estaba parado dentro de este mismo templo. ¿Acaso no era Jin Wanjao? Al inicio no era una semejanza muy obvia, sin embargo, mientras más miraba la estatua más se parecía a Jin Wanjao. Wei Wuxian pensó, ¿realmente Jin Wanjao es una persona tan narcisista? ¿Acaso no fue suficiente hacerse el cultivador jefe y tener bajo su control a miles de sectas, sino que también deseaba que otros miles rezaran y quemaran incienso a una estatua con su imagen? ¿O es este algún tipo de técnica proveniente de alguna cultivación oscura de la que yo no tengo ni idea? De repente la voz de Lan Wangji se escuchó al lado de sus oídos. «Siéntate». Wei Wuxian de inmediato volvió en sí. Lan Wangji había recogido 4 almohadillas del templo. Le dio una a Lan Xishen y otra a Jinlin y las otras 2 para Wei Wuxian y él mismo. Sin embargo, por alguna razón desconocida, tanto Lan Xishen como Jinlin alejaron bastante sus almohadillas de ellos, y coincidentemente ambos miraban al unísono hacia la distancia. Jin Wanjao y el resto se habían ido a la parte trasera del templo para inspeccionar cómo seguía la excavación. Wei Wuxian tiró de Lan Wangji para que éste se sentara en la almohadilla, y quizás, debido a que aún trataba de recuperarse de la gran impresión de antes, Lan Wangji se tambaleó un poco gracias al tirón antes de sentarse. Tratando de tranquilizar su propio corazón, Wei Wuxian echó un vistazo a Lan Wangji y estudió su expresión. Sus ojos miraban hacia abajo y no se podían entrever muchas emociones. Wei Wuxian sabía que era muy probable que Lan Wangji no pudiera creer sus palabras de antes. Después de todo, había sido torturado largo tiempo por alguien que con una gran sonrisa lo había provocado sin piedad alguna, a pesar de que dicha persona no estaba consciente de sus propios crímenes. Por lo tanto, era obvio que sospechara de esas palabras. Cuando ese pensamiento cruzó su mente, sintió como su pecho se apretaba y su corazón temblaba de dolor. No se atrevió a seguir esa corriente de pensamientos. Ahora ya sabía que debía solucionar esto sin importar de qué manera. Habló. «Lan Chan, ven, mírame». Su voz sonaba un poco tensa. Después de inspirar profundamente, Wei Wuxian susurró.
Realmente tengo muy mala memoria, no puedo recordar muchas cosas que ocurrieron en el pasado, y eso incluye lo que pasó en la ciudad sin noche. No recuerdo ni una sola cosa de lo que ocurrió durante esos días. Al escuchar esto, los ojos de Lan Wangji se agrandaron levemente. De la nada, Wei Wuxian se acercó y lo agarró por los hombros. Continuó. Pero desde ahora, cualquier cosa que me digas, cualquier cosa que hagas por mí, las recordaré todas y cada una, no olvidaré ni una sola cosa. Eres increíble, realmente me gustas. O, en otras palabras, te adoro, te amo, te deseo, no puedo estar sin ti, lo que tú quieras que sea, lo será. Quiero ir de cacería nocturna contigo por el resto de mi vida. Wei Wuxian levantó 3 dedos, apuntó hacia el cielo, a la tierra y por último a su corazón. Y quiero acostarme contigo todos los días, juro que no es un impulso del momento o una broma como las que he hecho en el pasado. Tampoco lo estoy haciendo como un pago en gratitud hacia ti. En fin, no es por ninguna de esas cosas. Simplemente me gustas tanto que quiero acostarme contigo. Aparte de ti, no deseo a nadie que no seas tú. Tienes que ser tú. Puedes hacer lo que quieras conmigo, de cualquier forma que desees. Aceptaré feliz, siempre y cuando tú estés dispuesto. Antes de que pudiera terminar, una ráfaga de viento entró repentinamente, apagando a su paso todas las velas del templo. Sin que nadie se hubiera dado cuenta, la llovizna se había convertido en una tormenta. Las empapadas linternas al exterior del templo se balanceaban violentamente. Su luz había muerto hace tiempo. Todo a sus alrededores se sumergió en oscuridad. Wei Wuxian se encontró incapaz de proferir otra palabra. En medio de la oscuridad, Lan Wangji lo había envuelto fuertemente en un abrazo y silenciado con sus labios. Las respiraciones de Lan Wangji eran breves e inestables. Susurró con voz ronca justo al lado del oído de Wei Wuxian. Te adoro. Wei Wuxian lo abrazó más fuerte. Sí, Lan Wangji, te amo, te deseo. Wei Wuxian elevó su voz. Sí, Lan Wangji, no puedo estar sin ti, aparte de ti no deseo a nadie que no seas tú, tienes que ser tú. Repitió una y otra vez las palabras que Wei Wuxian le había dicho. Tanto su voz como su cuerpo temblaban de tal forma que Wei Wuxian tuvo la impresión de que Lan Wangji estaba a punto de ponerse a llorar. Después de cada oración, los brazos que rodeaban la cintura de Wei Wuxian se apretaban más y más. Era doloroso para Wei Wuxian, pero aún así, el abrazo que él mismo le estaba dando a Lan Wangji también se apretó, al punto que empezó a costarle respirar. Así que, a pesar de eso, saboreó el dulce momento y deseó que Lan Wangji lo abrazara aún más fuerte. No podía haber nada en medio de esa oscuridad. Sin embargo, los pechos de ambos estaban apretados el uno contra el otro. Sin espacio entre medio, el latido de ambos corazones no podía esconderse. Ahí fue que por fin Wei Wuxian pudo sentirlo con claridad, el palpitante corazón de Lan Wangji y el calor de los sentimientos que se colaban de él, y sin estar realmente seguro de si lo imaginó o no, Wei Wuxian sintió una silenciosa y casi imperceptible lágrima cayendo sobre su cuello. En ese momento una serie de pasos apurados entraron al templo. Jin Wanjao, quien había ido a la parte trasera del templo para ver cómo iba la excavación, había regresado. Al enfrentarse a este fuerte viento, dos monjes intentaron cerrar las puertas del templo, lográndolo solo después de agotar todas sus fuerzas. Encendiendo un talismán de fuego, Jin Wanjao prendió nuevamente todas las rojizas velas en el interior. La fila de ondeantes y amarillentas llamas era la única fuente de luz en ese solitario y oscuro templo. De repente, dos fuertes golpeteos se escucharon desde el exterior de la puerta. Al escuchar que alguien llamaba, toda la gente en su interior centró su atención en ella. Los dos monjes estaban cerca, lucían como si estuvieran enfrentándose a una enorme amenaza. Sin hacer ni un ruido, apuntaron sus espadas hacia la entrada. La expresión de Jin Wanjao no cambió en absoluto. ¿Quién es? La persona líder de secta soy yo. Era la voz de Su She. Jin Wanjao hizo un gesto y ambos monjes abrieron el picaporte de la puerta. Su She entró acompañado del feroz viento y la furiosa lluvia. Afectadas por el viento y la lluvia, la fila de velas se agitó.
Ambos monjes decidieron de inmediato volver a cerrar las puertas. Su She estaba completamente empapado por la tormenta. Su rostro estaba frío y sus labios congelados al punto de tomar un tono púrpura. En su mano derecha sostenía su espada y en la izquierda a una persona. Después de entrar, estuvo a punto de lanzar a la persona cuando vio a Wei Wuxian y a Lan Wangji, cada uno sentado sobre una almohadilla, abrazados y sin señal de querer separarse. Hace tan solo pocos momentos, Su She había sufrido grandes derrotas a manos de ambos. Su expresión cambió, de inmediato desenvainó su espada y miró a Jin Wenjao. Al ver cómo este último permanecía sin mostrar preocupación alguna, Su She entendió que tanto Lan Wangji como Wei Wuxian ya habían sido sometidos por él. Recién ahí pudo calmarse. Jin Wenjao, ¿qué ocurre? Su She, cuando venía de camino hacia acá me encontré con este. Creí que podría ser de alguna ayuda, así que lo capturé. Jin Wenjao se acercó e inclinó su cabeza para echarle un mejor vistazo. ¿Lo heriste? Su She, no, se desmayó del susto. Mientras hablaba, lanzó a la persona en el suelo, Jin Wenjao. Min-chan, no seas tan duro con él, no es capaz de soportar sustos ni ser tratado con rudeza. Su She dijo con prisa, sí. Luego recogió a la persona que había lanzado y la acostó cuidadosamente a un lado de Lan Xishen. Este último había estado observando intensamente a la persona inconsciente, así que cuando apartó los mojados y desordenados cabellos del hombre a su lado, se encontró con que efectivamente la persona que se había desmayado del susto era Nie Huizan. Probablemente había sido capturado en su regreso hacia Qinche después de haberse recuperado el Lotus Pier. Lan Xishen elevó su cabeza. ¿Por qué capturaste a Huizan? Jin Wenjao, con otro líder de secta en mis manos, los demás serán más cuidadosos al hacer algún movimiento. Pero no te preocupes, Argu. Sabes cómo siempre he sido con Huizan. Cuando llegue el momento, ambos irán de aquí sin daño alguno. Lan Xishen respondió con una voz indiferente. ¿Debería creerte? Jin Wenjao, es tu decisión. Pero si Argu me cree o no, de todas formas no puede hacer nada acerca de ello, ¿no? En ese instante Su She se giró y dirigió su gélida mirada hacia Wei Wuxian y Lan Wangji. Se rió desdeñosamente. Han Wanjun, patriarca Jinlin, ¿quién se hubiera imaginado que nos veríamos tan pronto? Vaya cómo se han cambiado los papeles, ¿cómo se siente? Lan Wangji no dijo nada, nunca había prestado atención ni reaccionado a provocaciones tan insignificantes. Wei Wuxian pensó para sí, ¿que los papeles se han cambiado? Tú fuiste el que huyó derrotado del Burial Mons, y ahora mismo, ¿acaso no sigues huyendo? Sin embargo, el resentimiento de Su She había estado formándose y conteniéndose durante años. No necesitaba provocación alguna para empezar a decir sinsentidos. Examinó a Lan Wangji de pies a cabeza y se burló. Incluso en estos momentos sigues manteniendo esa apariencia tan calma y pretenciosamente imperturbable. ¿Por cuánto más vas a seguir aparentando? Lan Wangji siguió manteniendo silencio. Sin embargo, Lan Xishen habló. Líder de secta Su, ni una sola vez te tratamos de mala forma cuando estudiabas en la secta Guzulan. ¿Por qué atacas de esta forma a Wangji? Su She, ¿cómo podría atreverme a atacar al segundo joven amo Lan, quien siempre ha sido tan talentoso desde que era pequeño? Simplemente no puedo soportar ver cómo siempre luce tan engreído. Si bien esta era no la primera vez que Wei Wuxian se topaba con alguien cuyo odio nacía sin razón alguna, no pudo evitar sentirse curioso. ¿Acaso Han Wanjun ha dicho alguna vez que se cree más que otros? Si no me equivoco, ¿no es la arrogancia está prohibida parte de las reglas de la secta Guzulan? Jinglin, ¿por qué te sabes parte de las reglas de la secta Guzulan? Wei Wuxian se tocó la barbilla. Bueno, si las copias las suficientes veces, vas a terminar aprendiéndotelas. Jinglin respondió sin pensar. ¿Por qué copiarías las reglas de la secta Guzulan? No es como que tú... Quiso decir, no es como que tú no seas de su secta, pero antes de que pudiera terminar su frase, se dio cuenta del error que había en ella, así que dejó de hablar. Una expresión incómoda cubrió su rostro. Wei Wuxian se rió.
Líder de secta Su, ¿es acaso porque Han Wan-yun siempre ha tenido una expresión tan fría desde que era niño que llegaste a esa conclusión? Si es así, entonces has sido terriblemente injusto con Han Wan-yun. Él obviamente es así con todos, deberías estar agradecido de que no estudiaste en la secta Yumen Yang, líder de secta Su. La voz de Su She era fría. ¿Por? Wei Wuxian. Porque hace tiempo te hubieras muerto de furia por mi culpa. Cuando era joven siempre pensé que era el mayor prodigio que existía en la Tierra. Era completamente engreído y soberbio, y no solo lo creía, sino que también se lo decía a todos. Venas sobresalían en la frente de Su She. ¡Cállate! Levantó su puño, listo para darle un golpe cuando Lan Wangji tiró de Wei Wuxian, llevándolo hacia su pecho y protegiéndolo firmemente con sus brazos. Los movimientos de Su She se detuvieron, se debatía entre si debía o no atacar. La cabeza de Wei Wuxian de inmediato se levantó para echarle un vistazo. Será mejor que no hagas nada, líder de secta Su. Después de todo, Lian Fanzun sigue teniéndole bastante respeto a Seu Yun. Si hieres a Han Wan-yun, ¿acaso crees que Lian Fanzun estaría contento con ello? Para empezar, esa era la razón por la que Su She se había detenido, pero ahora que Wei Wuxian lo había dicho, se sintió especialmente irritado. Insatisfecho, tuvo que volver a burlarse como respuesta. Nunca me imaginé que el legendario patriarca Jilin, cuyo nombre es capaz de aterrar tanto a los vivos como a los muertos, le tenga terror a la muerte. Wei Wuxian respondió sin vergüenza alguna. Realmente me halagas, pero no es que tema morir, sino que, más bien, aún no quiero morir. Su She bufó. ¡Qué ridículo y patético juego de palabras! ¿Acaso hay alguna diferencia entre temerle a la muerte y no querer morir? Wei Wuxian se acurrucó contra el pecho de Lan Wangji. Por supuesto que la hay. Por ejemplo, ahora mismo si digo que no me quiero ir de los brazos de Lan Shan, tengo miedo de irme de los brazos de Lan Shan, ¿cómo podría ser eso lo mismo? Pero después de pensarlo un poco, continuó. Lo siento. Me retracto de mis palabras. Creo que en realidad eso es prácticamente lo mismo. El rostro de Su She se había vuelto verde de la ira. Sin embargo, hacerlo enfurecer había sido el plan de Wei Wuxian desde un inicio. Sin embargo, de la nada, una suave risa se escuchó arriba de Wei Wuxian. Fue tan suave que uno podría pensar que la había imaginado. Sin embargo, Wei Wuxian de inmediato miró hacia arriba y vio claramente cómo en los labios de Lan Wangji aún quedaba el vestigio de una fugaz sonrisa que aún no terminaba de desaparecer. Una sonrisa que era como una cálida luz que se reflejaba sobre nieve fresca. Esta vez no solo Su She, sino que incluso Lan Xishen y Jinglin quedaron atónitos. Todos sabían que Han Wan-yun siempre era frío y perpetuamente inexpresivo, como si hubiera estado alejado de todo asunto mundano. Sin mostrar alguna alegría, nadie nunca antes lo había visto sonreír, ni aunque fuera una leve curvatura en sus labios. Por esa razón, nadie se imaginó que iban a verle sonreír en una situación como esa. Los ojos de Wei Wuxian de inmediato se abrieron de par en par. Un momento después tragó con dificultad. Su nuez de Adán subía y bajaba. Lan Chan, tú. Justo en ese momento, sonidos de golpeteo se escucharon nuevamente en el exterior del templo. Su She desenvainó su espada sosteniéndola enfrente mientras preguntó con cautela: ¿Quién es? Sin recibir respuesta alguna, las puertas se abrieron de par en par, y en medio del feroz viento y la lluvia torrencial que entró al templo, una crepitante y púrpura luz golpeó con todas sus fuerzas el pecho de Su She, enviándolo a volar. Su She chocó contra los pilares de caoba y de inmediato expulsó una bocanada de sangre. Los dos monjes que estaban haciendo guardia en las puertas del templo también fueron afectados por el eco del ataque y fueron incapaces de levantarse. Una figura vestida de violeta pasó por encima del escalón de la entrada. La tormenta rugía furiosa afuera del templo, pero la figura no estaba muy mojada. Solo los dobladillos de su ropa estaban levemente oscurecidos. Gotas de lluvia caían sobre la sombrilla de papel aceitado en su mano izquierda, mientras que en su derecha la fría y peligrosa luz de Sirian crepitaba al máximo de su poder espiritual. El rostro de la figura era más sombrío y aterrador que la tormenta a sus espaldas.